Así pues, llegamos a otro interesante tema, la gestión humana, retos y desafíos. Dentro de este tema interesante tenemos una ponencia que será Desarrollo y Crecimiento Organizacional, que estará a cargo de una persona que tiene vasta experiencia dentro del tema y que va a brindar información muy, pero muy importante. Ella es la magíster Marieta Gerac. Es licenciada en Relaciones Industriales con estudios de posgrado en Gerencia Empresarial y maestría en Comunicación Corporativa. Es gerente general de Job Consulting y Asociados, también profesora universitaria de pre y de posgrado en la Universidad Fermín Toro. Es secretaria de la Junta Directiva del Colegio de Relaciones Industriales y Recursos Humanos del Estado Lara, directora de la Cámara de Industriales y ha participado como conferencista en numerosos seminarios, foros y talleres enmarcados en las áreas de gestión humana y gerencia. Realmente para mí es un placer participar en esta nueva iniciativa que tiene la Cámara de Industriales en el entorno de celebrar sus 68 años. Realmente compartir en este primer congreso empresarial me parece una gran oportunidad que nos va a permitir compartir saberes y experiencias y afrontar los grandes retos que nos depara este futuro incierto y complejo, como lo es buscar la competitividad y la productividad en el marco de esta Venezuela tan complicada, tan llena de diferencias y circunstancias, pero llena de oportunidades, porque para eso estamos acá y para eso está el empresariado y las industriales, para crecer, para desarrollar y hacer de esta Venezuela una Venezuela grande, próspera y de futuro. Y en el marco de este congreso queremos precisamente eso, alentar a los industriales, a los empresarios, que podemos hacer cosas buenas y que para eso debemos compartir y unirnos todos. Voy a dar inicio a mi presentación, la cual va a abordar una temática, por lo demás, sumamente interesante. Las organizaciones son definitivamente entidades vivas. ¿Por qué digo esto? Porque sencillamente las organizaciones están conformadas por un grupo de personas y son el alma de ellas. Entonces, pensar en organizaciones como en entes estáticos es una utopía. Realmente las organizaciones son conglomerados humanos que de alguna manera se unen utilizando una serie de recursos, una serie de actividades para lograr ese propósito o fin a la cual ellas han destinado su razón de ser. Mi presentación se va a enmarcar en lo que llamamos el desarrollo organizacional. ¿Y qué es desarrollo organizacional? Pues es una herramienta que nos permite evaluar, medir cómo van desarrollando esas organizaciones, cómo van evolucionando, cómo van creciendo y se van adaptando a ese entorno que les toca vivir. Las organizaciones siempre nacen como un pequeño emprendimiento, quizás con muchas dudas y con muchas incertidumbres y con muchas imprecisiones, pero con el pasar del tiempo, ellas poco a poco se van asentando, se van organizando, pero en la medida también que van creciendo, se van generando procesos que probablemente no son los más adecuados. Y a través del estudio del desarrollo organizacional es que nos permite a nosotros, como los científicos dentro de las organizaciones, para ir haciendo los ajustes, para de alguna manera ir conduciendo esa empresa de la pequeña idea a una gran proyección y a una organización que tenga competitividad. Es una herramienta muy importante y sobre todo, ¿de qué estamos hablando en este congreso? En este congreso estamos hablando hacia una Venezuela productiva. Estamos hablando hacia la productividad y sobre todo prepararnos para la competitividad. Entonces, debemos ver cómo evaluamos nuestras empresas para dar respuesta a ese entorno. De allí que mi presentación voy a trabajar la respuesta que desde desarrollo organizacional se le está dando para hacer unas empresas competitivas. Y no es más que entrar en lo que nosotros hablamos de las organizaciones ágiles o las organizaciones líquidas. Voy a dar paso entonces a una pequeña presentación sencilla, porque lo que pretendo es de alguna manera generar una serie de tips para despertar el interés de lo que es esta nueva herramienta que nos depara
que son las empresas líquidas. Doy paso pues a la presentación. Mi presentación está enmarcada en esa respuesta que le va a dar esta herramienta que es desarrollo organizacional, que es la nueva forma de organizarnos, y es las llamadas empresas ágiles. Ajá, ¿y de qué estamos hablando con esta nomenclatura de empresas ágiles? Ya con el nombre, digamos que asociamos a rapidez, asociamos a inmediatez, asociamos a velocidad. Y ciertamente, el mundo que nos toca vivir, complejo, diverso, enmarcado en las tecnologías, enmarcado en las comunicaciones rápidas, directas, versátiles, está requiriendo una respuesta en ese mismo tenor, porque de alguna manera los nuevos clientes o ese público en general está demandando productos y servicios con mayor rapidez, van cambiando prácticamente a diario. Entonces, de allí que a través de esta propuesta, de esta nueva forma de organizarnos, es que pudiéramos nosotros enfrentar ese desafío. Vamos pues entonces a revisar algunos de los conceptos y principios que pudiéramos desarrollar a través de las empresas ágiles. Primero, ¿qué son? Pues bueno, son unas organizaciones que a diferencia de las tradicionales, están enfocadas a generar capacidades organizativas básicas en función del propósito del negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que son organizaciones que son sumamente simples, sencillas y rápidas, y que sus estructuras, como lo voy a explicar un poco más adelante, realmente se centran en lo necesario, aquello que agrega valor, aquello que es importante para la organización y para dar una respuesta efectiva y rápida a esa demanda del mercado. Se simplifican muchos de los procesos. También son conocidas como empresas líquidas. ¿Por qué hablamos de empresas líquidas? Ya Bauman, en el año 2000, nos hizo referencia de las sociedades líquidas, que quiere decir aquella sociedad que de alguna manera todo se diluye, todo fluye, todo cambia, no hay fronteras claras, todos son entornos difusos. Y si nosotros estamos enmarcados en una sociedad difusa, en una sociedad en la cual las fronteras ya no son aquellas, entendamos el tema de las globalizaciones, las tecnologías de comunicación, las redes sociales, entonces las organizaciones que forman parte de ese sistema social, porque debemos entender que una organización es un sistema abierto que interactúa con ese entorno, por supuesto que también tiene que evolucionar y convertirse a tono con esa realidad en una empresa también líquida, es decir, en una empresa que fluya a tenor de las necesidades que tiene el entorno. Ahora, ¿qué caracteriza una empresa ágil? ¿Cómo las pudiéramos de alguna manera establecer sus cualidades y que la hagan diferente o que la hacen diferente a las empresas tradicionales que hoy en día tenemos? Lo primero es que sencillamente es una empresa flexible, que su estructura organizativa, su forma de distribuir sus funciones, se ajusta a la estrategia del negocio. Si la estrategia del negocio cambia porque existe una nueva oportunidad en el mercado o porque el producto que ella estaba desarrollando no tiene la misma receptividad, rápidamente esta organización se hace un reacomodo, reajusta y su estructura se amolda a esa nueva realidad. Por otro lado, existe la cooperación tanto interna y como externa. Y es interesante este aspecto, porque no solamente hablamos de una cooperación interna dentro de los integrantes que conforman esa organización, sino también cooperación con los vecinos, es decir, como no hay frontera, porque en esa nueva visión que estamos hablando, en donde todo se comunica y donde todo fluye, esas fronteras que vemos con el vecino del frente o de al lado, esa organización ya prácticamente no es que no existan, pero van a diluirse y va a haber realmente una cooperación donde puede un competidor resolverme un problema que yo tenía dentro de mi organización. A eso se refiere a esa cooperación. Otro elemento importante es que los reconocimientos dentro de ella se realizan en función de lo que la persona aporta, en función de los elementos relevantes que contribuyen a que se cumpla el negocio
que es la razón de ser, o el propósito, que es la razón de ser de esa organización. Por otra parte, las responsabilidades están claramente definidas. Y alguien pudiera decirme, bueno, pero si son tan elásticas y tan fluidas, de repente pudiera haber algún problema en cuanto a la definición de funciones. Y realmente el punto está, no es que no existan funciones, el punto está es que las que existen son solamente las necesarias y básicas para poder funcionar y concreta. La gente sabe lo que debe hacer o debería saber. Y están inmersas en lo que nosotros llamamos un ecosistema digital. Definitivamente el tema de las tecnologías, el tema de los medios virtuales, de las redes, de la robótica, de la Big Data, forman parte fundamental de este nuevo contexto y es lo que permite, de alguna manera, a estas organizaciones simplificar sus procesos. Ahora vayamos un poco a mirar cuáles son esos principios organizativos que de alguna manera tiene este tipo de organización. En lo primero es que es una visión estratégica de la organización. Sabemos siempre que toda organización para poder desarrollarse debe tener un propósito claro y es lo que llamamos la filosofía de gestión, es decir, su visión y sus objetivos. Pero la diferencia que existe con este tipo de empresa es que esa visión, aparte de ser estratégica y conocida, es flexible. Es decir, está en constante revisión porque estos son tipos de organizaciones que están siempre monitoreando el mercado, siempre atentos a lo que pasa en el entorno y esto las hace revisar constantemente para qué están y cuáles son sus proyecciones futuras. El otro elemento fundamental es que estas son organizaciones antropocéntricas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que son organizaciones que están centradas en la gente. Si bien es cierto, hay aspectos tecnológicos importantes, no es menos cierto que no es el procedimiento lo relevante, sino la gente que lo ejecuta. Entonces, por eso decimos que, y aquí hay una reflexión para los responsables del área humana. El rol que el área humana va a cubrir en estas nuevas tendencias es vital, porque de ellas depende el que las personas se integren, el que las personas se involucren y arropen y abracen estas nuevas tendencias en el desarrollo organizacional a este tipo de organización. Eso también pasa porque debe haber un catálogo de competencias claras. Y aquí voy a hacer un alto para definir competencias. Competencias son habilidades y conductas observables y medibles que debe tener una persona y que la acredita como una persona apta. Aquí hablamos de actitudes con P y aptitudes con C. Entonces, es necesario que estén claramente definidas cuáles son esas competencias. También es sumamente importante determinar el inventario de las capacidades, es decir, qué es lo que la organización tiene dentro de su gente. Y que los perfiles de las personas que van a trabajar ya no solamente son funcionales, son perfiles y roles. La gente va a tener un rol y va a estar enmarcados en función de proyectos. Ahora, ¿cómo es ese nuevo modelo organizativo? ¿Cómo se va a organizar? ¿Cómo se va a estructurar? ¿Cómo van a ser esas pautas de funcionamiento interno que van a tener estas famosas llamadas empresas ágiles o líquidas? Bueno, lo primero que yo tengo que resaltar es que su estructura es la que conocemos tipo red. Es decir, todos están interconectados así como están las redes interconectadas. Pues de la misma manera, ese símil se va a aplicar a la estructura organizacional y está combinada con equipos de trabajo autónomos, también llamados, y también existen los ad hoc. Los equipos autónomos, como su nombre lo indica, van a tener su propia autonomía para poder decidir y hacer, ¿ok? Y esto es uno de los elementos que va a empezar a establecer una gran diferenciación entre las empresas tradicionales. Se reemplazan, atrás quedarán, y esto creo que formará parte de uno de los grandes debates, atrás quedarán los modelos jerárquicos y centralizados y pasarán a darle preponderancia a los conocimientos colectivos y a los equipos multidisciplinarios. Por otra parte,
los equipos que se conforman se estructuran ya no en función de departamentos, sino en función de proyectos que la organización determine realizar dentro de sus operaciones. Y ahora que hay otro elemento que probablemente va a generar mucho ruido, porque ya no hay dueños de departamento, sino lo importante aquí es cumplir el objetivo común. Entonces, una de las cosas que creo que va a impactar muchísimo más en nuestra cultura y en nuestras estructuras tradicionales es que ese jefe, ese gerente, que de alguna manera controlaba a un equipo de trabajo e indicaba de una forma clara y precisa qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer y cuándo lo debe hacer, pues no va a tener ese mismo rol. ¿Por qué? Porque la gente se va a autogestionar, de alguna manera se forma un equipo compacto. Entonces, esa gerencia media va a tener que generarse grandes cambios para poder adecuarse a esta nueva manera de organización. Y hay un elemento que caracteriza fundamentalmente a este tipo de organización, que es lo que llamamos el manejo de la Big Data, los datos provenientes del exterior, provenientes de todos los insumos de las redes sociales, de los medios tecnológicos. De hecho, aquí vamos a hablar de toda la información las estadísticas que nos generan todas las redes sociales, que nos dan una gran información en cuanto a las necesidades del consumidor, en cuanto a las características, a lo que ellos desean, cuándo lo desean, cómo lo desean. Entonces, analizar y comprender toda esa data es un insumo básico para estas organizaciones, porque como he dicho, son organizaciones que están orientadas y monitoreando constantemente lo que es ese entorno, ese mercado en el cual ellas se desarrollan. Todas estas herramientas nos permiten, y de hecho, una de las funciones más importantes que tendrán en estas organizaciones se centra precisamente en ese tesoro que es la data, el manejo de la data, que permitirá interpretar y analizar y desarrollar sobre esa base nuevas tendencias, nuevos proyectos, nuevos productos y servicios. ¿Y cómo es esa cultura para que de alguna forma este tipo de organizaciones pues tengan cabida o puedan desarrollarse? Lo primero es que se impulsa lo que es la innovación y el intraemprendimiento. Evidentemente, por ser organizaciones que están en constante movimiento y que están en constante revisión de qué es lo que está pasando en el entorno, una de las características fundamentales dentro de esa cultura es que la gente está en constante viendo qué cosas nuevas se pueden hacer. Y otro aspecto interesante es el tema del intraemprendimiento. Por lo general, nosotros concebimos el emprendimiento desde el punto de vista externo, pero en este caso estamos hablando del emprendimiento interno. Dentro de las propias unidades o proyectos que estén dentro de las organizaciones, se puede desarrollar ideas nuevas. Por otra parte, la flexibilidad. La flexibilidad entendida como ese gran valor que me permite moverme con rapidez, que me permite cambiar de acuerdo a las circunstancias. Y esto evidentemente impacta porque muchas generaciones, porque es otro elemento que tenemos que convivir, existen en Venezuela y en todo el mundo la convivencia de diferentes generaciones, los millennials, los baby boomers, la generación X, cada una tiene sus propios valores, pero el elemento de la flexibilidad en algunos casos es más propenso a generaciones más jóvenes. No quiero decir que los de las generaciones anteriores no lo sea, pero es un elemento importante trabajar lo que es la flexibilidad. Luego tenemos otro elemento que es la colaboración y el servicio. Pero realmente la colaboración genuina es la apertura, es no tener el egoísmo en, de alguna manera, ofrecer conocimientos a otro que forma parte de la unidad de negocio, no tener ese egoísmo. Y la calidad de servicio es esa preocupación genuina, es la empatía, es el compromiso. Y esto nos da paso a la participación. Y claro, la participación implica que esa persona pueda expresarse libremente, que pueda decir lo que piensa, los errores, cuestionar en algunos casos, aportar nuevas ideas.
porque estamos hablando de un nuevo empleado o de un trabajador que va a estar empoderado y que realmente va a asumir responsabilidades. Y la participación contribuye a que eso se refuerce. El otro elemento importante es la experimentación, experimentar y probar para saber si las soluciones que se están dando son las adecuadas y si de alguna manera hay un problema, corregirlo rápidamente. Aquí se habla de lo que los brainstorming, las aperturas de idea, el probar, el hacer prototipos, el no limitarnos al error, sino trabajar sobre el error y construir. La apertura al trabajo en red, evidentemente, porque es una condición sine qua non, dentro de estas organizaciones nadie trabaja solo, de hecho todo el mundo se integra, no existen fronteras entre las diferentes unidades, porque de hecho no existe la departamentalización y las unidades, sino existen proyectos. Las organizaciones se organizan, valga la redundancia, en proyectos, y dentro de él participan los diferentes integrantes de diferentes unidades de negocio. Dentro del otro elemento es la transparencia, es un valor fundamental, es realmente hablar con la verdad, no ocultar información por un efecto de manejo de poder, porque todos realmente estamos en el mismo barco. El conocimiento, siempre se ha dicho que el conocimiento es poder, pero en este caso el poder es mayor si este es compartido. Y todo esto nos concluye en que en estas organizaciones se busca la construcción de una inteligencia colectiva. Ahora bien, para poder orientar este tipo de organizaciones en donde las estructuras son difusas, en como he dicho se organizan a través de proyectos, en donde las personas pueden moverse de una unidad a otra porque se las coloca donde ellas son más útiles y más necesarias. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar un proyecto de un nuevo producto, probablemente yo voy a necesitar a alguien del área financiera, voy a necesitar a alguien de marketing, pero la idea no es que se divida en las diferentes unidades como lo estamos haciendo ahorita, sino que todos ellos se conformen en ese gran equipo en torno al proyecto, tal como lo ven en la figura donde se solapan unas con otras. Para poder atender este tipo de organización, hablamos de lo que es el liderazgo líquido. Recordemos que el liderazgo es una condición muy personalísima. Hay una discusión siempre de que si el liderazgo se construye o nace. Yo soy de las que piensa que el liderazgo tiene que haber la competencia conductual, la capacidad para tenerlo y que se puede de alguna forma desarrollar. Pero si esa capacidad o esa competencia no existe, difícilmente la persona podrá ejercer un liderazgo genuino, porque en este caso estaríamos hablando de un liderazgo aprendido. Entonces, enmarcándonos en las empresas líquidas o ágiles, decimos que es un liderazgo colaborativo porque se tiene que integrar a esa sinergia que pretende desarrollar en torno a todos los equipos de trabajo, la orientado a las personas, como yo lo decía, son antropocéntricas estas empresas, y cuando hablamos de orientados a la persona no me estoy refiriendo simplemente a ser paternal, todo lo contrario, es a valorar en su justa dimensión, pero también impulsarlos e incentivarlos a que las personas den lo mejor de sí y de hecho evaluarlos en función de los objetivos que se van cumpliendo. Por otro lado, están centrados en el cliente, es constantemente validar qué es lo que mi entorno está pidiendo y en función de ello poder ajustar mi organización y mis productos a esas necesidades. Porque recordemos, hoy en día, producto de las redes sociales y producto de toda la tecnología de información, nosotros tenemos un público mucho más exigente, mucho más enterado y que demanda, critica, habla. No es un público inerte, no es una gente que está esperando que le proporcionemos cualquier cosa, sino lo que él quiere. En sí, estamos hablando de que son narradores de propósitos comunes en un equipo de trabajo empoderado. Cuando hablamos de narradores, quiere decir compartir la idea de ese propósito común para que los colaboradores que se sienten empoderados, que están con esa responsabilidad, lo cumplen. Y por último, estaríamos hablando de un líder de proyecto, pero este líder de proyecto no es ajeno, no es que está afuera mirando desde arriba, al contrario, debe estar inmerso dentro de ese equipo
Y de hecho, ese liderazgo es rotativo, porque puede suceder, dependiendo de que cambie el proyecto que se esté desarrollando, puede variar de uno en otro, dependiendo de la experticia y la especialidad que se necesite en un momento dado, dependiendo de la etapa en la cual se encuentre el proyecto. Todas estas cosas realmente impactan, ya lo comenté anteriormente, pero lo reafirmo, impactan en un enorme a lo que es la gente, la unidad de gestión humana. De hecho, se prevé que en estas organizaciones no vamos a tener como tal una gerencia humana, sino que esta va a estar diluida en todos los proyectos, en todos los equipos. Habrá una persona que de alguna manera vele porque se cumplan todos los procesos del área humana. De allí que el tema de los puestos de trabajo, tal cual como nosotros estamos acostumbrados, donde hay un inventario específico de las actividades, de las acciones que cada quien debe desarrollar, eso ya no va a ser. Simplemente lo que vamos a tener es un propósito general en donde deberán desarrollar las actividades. La compensación se dará en función de lo que la persona aporte, en lo que el valor que la persona agregue. Ya no simplemente van a hacer contribución, por supuesto que van a haber elementos fijos, pero los plus, la valoración se va a dar en función de cuánto estás aportando. De allí que es sumamente importante trabajar con indicadores de gestión como un elemento fundamental y objetivo que me va a permitir a mí determinar cuánto has aportado en función del negocio. Y el tema de la formación y el desarrollo, de igual manera, está enmarcado en función de la profesionalización y del rol que la persona esté desarrollando en un momento dado. Sin embargo, es importantísimo un mejoramiento continuo, un crecimiento constante, por lo mismo de su naturaleza cambiante a los entornos y a esa realidad que estamos viviendo. ¿Qué competencias entonces debería tener esta persona que pueda trabajar en estos entornos? Bueno, tienen que ser profesionales, obviamente, conocedores de lo que tiene que ver con los temas digitales y con una necesidad intrínseca de siempre aprender, de siempre tener la curiosidad, ese aprendizaje continuo, ese constantemente ver cómo se pueden hacer las cosas de diferente manera. Por otro lado, tienen que ser comunicadores natos. No solamente desde el punto de vista del manejo de las redes, sino poder conectarse con el entorno, poder conectarse con las personas los stakeholders que están alrededor de esas organizaciones. Y tienen que ser comunicadores asertivos. ¿Por qué? Porque las organizaciones tienen que proyectar su imagen y la mejor manera de proyectar la imagen es a través de los colaboradores que hacen vida en ella. No hay mejor vendedor de una estructura organizativa que una persona que trabaja en ella y que se sienta convencida de que la organización donde él está es una organización de éxito. Evidentemente debe estar orientado a satisfacer las experiencias de los usuarios. En este caso me estoy refiriendo no solamente a sus compañeros internos de trabajo, sino también a los stakeholders, a los clientes, al público y a la sociedad en general. Y debe, por supuesto, tener la apertura, tiene que ser una persona de apertura que le permita poder trabajar en red, poder ser flexible, poder compartir sin generar esos egoísmos y esas dificultades que nos da cuando pensamos que estamos perdiendo el poder porque todo lo que sabemos se está diluyendo. Y esto implica, por supuesto, esta gente debe tener una visión estratégica, es fundamental, y como lo dije también, debe impulsar y conocer bien a plenitud e interpretar adecuadamente las big data o la información que nos vienen de los medios digitales. Ahora, ¿cuáles son esas barreras para la transformación a las empresas digitales? Porque bueno, esto se ve muy bien, muy interesante, pero ¿cuáles son las dificultades? Bueno, pues les traigo este pequeño cuadro desde el punto de vista porcentual, pero pudiéramos decir que el 74% de las dificultades se centran en problemas culturales. Y es en el fondo. ¿Por qué? Porque se pueden hacer inversiones en la parte tecnológica, yo puedo simplificar mis procesos, yo puedo trabajar con la robótica y con las diferentes metodologías que existen a los efectos de cambiar los procesos hacia esta flexibilidad.
pero si la gente no se internaliza, no se involucra en este tipo de cultura, difícilmente lograremos los cambios. De hecho, en muchas ocasiones se mantiene un paralelismo entre lo tradicional y se utilizan pequeñas unidades pilotos para ir introduciendo estas nuevas modalidades por proyecto, poco a poco, a los efectos de que el cambio no sea tan traumático. El otro, enseguida, el 61% hablan de que la otra barrera es el reconocimiento, y eso viene dado porque mucha gente no estamos dados a reconocer los aportes reales que cada uno de los colaboradores en un momento dado hace. Evidentemente, el 53% apunta al presupuesto, y eso es claro porque las tecnologías no son económicas, los cambios en cuanto a los diseños estructurales, por supuesto que implican unas inversiones. Que alguien me dirá, bueno, ¿y en Venezuela cómo estamos? Sí, yo entiendo perfectamente que nuestra querida Venezuela está en un tema complicado, pero también la idea es que tenemos que mirar hacia el futuro y que tenemos que buscar la forma de ser competitivos, porque en un momento dado pues tendremos la apertura, y para ello debemos estar preparados y mirar hacia adentro, hacia nuestras organizaciones. La falta de mentalidad corresponde a un 50%, que son que no los creen, que se sienten escépticos ante este nuevo cambio, y es hasta cierto punto justificable, porque desde Taylor y Fayol, que establecieron las estructuras funcionales, realmente el cambio que nos están proponiendo, en donde no hay nada definido y en que todo se cambia todos los días, realmente impacta en la mayoría de las personas que hacen vida en las organizaciones. El 46% habla de que no hay un modelo de negocio definido, y eso, a pesar de que es algo muy importante, parece mentira, pero ya todavía en el modelo tradicional y en este que recobra mayor importancia, si yo no tengo claramente mi misión, mi visión y mi filosofía organizacional hacia dónde quiero ir, ni con la tradicional ni con esta tendré éxito. El 42% apuntan a unos problemas de liderazgo, esa capacidad de influencia, y el 26% falta de gente comprometida y preparada para estas nuevas tendencias. Esto lo tomé de una encuesta de transformación digital en el año 2017. Lo que quiero decir con esto, alguien dirá, bueno, 2017 han pasado varios años. Sí, esto es un proceso que viene continuo, que ya no es nuevo de decir del año pasado, pero sí se ha impulsado de alguna manera por el entorno que nos ha tocado vivir, que es el tema de la pandemia. Esto ha presionado muchísimo más, y todos estos cambios que se estaban haciendo de una manera mucho más paulatina, ahora pues cobran un sentido de urgencia. Entonces, ¿cuál es el gran desafío que se nos presenta? Bueno, una cosa se dice muy sencillo, pero cuando estamos en las empresas, pues nada fácil. Y es romper el paradigma, fíjense lo que les estoy diciendo, romper el paradigma de la organización funcional, departamentalizada e integrada por silos o feudos, es decir, los sectores y cada quien tiene lo suyo amarradito, que son propiedad de las personas, esto es mío, esto es confidencial, esto lo manejo yo, hacia una organización abierta, participativa, integrada y colaborativa, donde el conocimiento es de todo. Realmente este es el gran desafío para poder transitar lo que es estas nuevas tendencias organizacionales en lo que son las empresas líquidas o las empresas ágiles. Yo siento que, si bien es cierto, como lo dije hace un momento, estamos en contextos complejos y difíciles, pero es el momento también de mirar hacia adentro, de mirar en qué estamos haciendo en nuestras organizaciones y cómo nos estamos preparando, porque yo pienso que más temprano que tarde vendrán nuevas formas, nuevas realidades. Pienso que en algún momento volveremos a estar a aperturas de mercado en donde tendremos competencia, y de eso se trata todo este gran esfuerzo que estamos haciendo a través de la Cámara Industriales y todos los que estamos colaborando en función de transmitirles ideas, pensamientos, herramientas que les permitan a nuestros empresarios, a nuestros industriales y al público en general a que se abracen estas nuevas oportunidades y que lejos de pensar que no podemos, que estamos estancados, que tenemos problemas con los servicios, que tenemos una infinidad de situaciones complejas y diversas, no nos haga perder el foco de lo que realmente es importante. ¿Y qué es lo que es importante? Mantenernos, permanecer,
hacer vida, generar productos, generar servicios y al final de cuentas generar calidad de vida para toda una sociedad. Más temprano que tarde lograremos ese futuro bello, productivo, como es el eslogan que hemos optado por este congreso, hacia una Venezuela productiva. Como comentaba un director cuando estábamos conversando sobre esta iniciativa, hacia la luz. Ya está bueno de estar tanto tiempo en la oscuridad y estoy clara, segura de que todos unidos, integrados, conversando, organizándonos, lograremos salir adelante y prepararnos para ese futuro. Y esta herramienta o esta opción que les acabo de comentar es una alternativa que debemos mirar no con escepticismo, sino realmente de una manera objetiva e ir ajustando, ir adaptando nuestros modelos de negocio, porque esto no es nuevo y esto no es que es algo etéreo, no, esto ya está siendo probado. Empresas como Facebook, empresas españolas en diferentes contextos, están ya trabajando a ese tenor. Y no nos vayamos para Europa, empresas también colombianas, brasileras, también están mirando en cómo me adapto a este nuevo entorno cambiante, difuso y complejo que nos está de alguna manera rodeando y que se ha hecho más evidente y presente a raíz de la pandemia, que de una forma nos cambió la forma como trabajamos. Quería acá compartirles para quienes quieren seguir explorando lo que tiene que ver con este tema, algunas bibliografías que están a disposición para seguir profundizando. De hecho, les resalto, hay un video bien interesante del tercer congreso que se dio en Madrid, donde se reunieron los grandes expertos en el área humana a debatir estos temas. Y todos concluyen que definitivamente hay que dar el salto. No podemos quedarnos en la estructura funcional de Taylor o de Fayol, y no podemos quedarnos simple y llanamente en ver qué es lo que pasa afuera para yo poder dar respuesta, sino que debemos adelantarnos, organizarnos y optimizar nuestros procesos. Bueno, con esto doy por concluida esta pequeña disertación, a la espera y a disposición de todos ustedes sobre las preguntas o las inquietudes que a bien puedan plantear. Entiendo perfectamente que este es un tema bastante novedoso en el contexto venezolano, y que alguien pudiera tildar de que, bueno, estamos pensando en empresas de vanguardia cuando no somos capaces de resolver problemas cotidianos, pero esa es la idea. Hay que mirar hacia adelante, siempre hay que mirar hacia adelante para poder lograr cumplir las metas deseadas. Bueno, esto es todo, y bueno, muchas gracias por la oportunidad que se me ha brindado de poder compartir con ustedes estas reflexiones y estas inquietudes. Saludos.